El día de hoy tenemos, bueno, como dice el tema de portada, infraestructura de comunicaciones, que es parte, como les mencionamos, quizás a los que ya han participado en los primeros webinars, de este concepto, ¿no es cierto?, que nosotros llamamos, que se llama Complete Line. Como Milton les comentó, vamos a tener a Milton disponible en el chat hoy día. Vamos a hacer un cambio de roles. A veces estoy yo disponible ahí para responder preguntas. Así que estamos contentos que podamos iniciar esta reunión. Tenemos también a nuestro amigo Carlos, que también nos está apoyando en la parte logística para que esto funcione bien. Si es que se escucha mal o tienen algún problema técnico, nos avisan y vamos a ir corrigiéndolo. Bien, lo habitual, ¿no es cierto? Las recomendaciones para el uso de la plataforma Teams. Ahí para una recomendación, el tema de activar o desactivar la cámara, si quieren aparecer, no hay problema. Pero sí les agradeceríamos que el micrófono lo tuvieran desconectado. Veo que sí es así en este momento porque no se escucha ningún tipo de ruido. Bueno, aquí está la gente del equipo que habitualmente son los que estamos, algunos aparecemos, ¿no es cierto?, en frente de ustedes. En este momento me toca a mí presentar el día de hoy, pero también hay algunos que trabajan, como se dice, tras bambalinas, y también algunos colegas, como ustedes pueden ver acá, que son del área de Industrial Components and Electronics, que son Juan, Jorge y Daniel. Así que, como ya les dije, este webinar del día de hoy es parte de este concepto que nosotros definimos como un nuevo estándar para lo que son el armado de tableros, que en alguna oportunidad les mencionamos, ¿no es cierto? Viene con una serie de áreas funcionales que nosotros como marca definimos que son aplicables dentro de un tablero de control o un tablero de fuerza según la aplicación. En este caso, más para un tablero de control, ¿verdad? Y es parte, es una subsección, por decirlo así, de lo que son redes industriales y ciberseguridad. Por lo tanto, si nosotros, por decirlo así, esquematizamos de qué se compone todo lo que son redes industriales y ciberseguridad, podemos encontrarnos con esto que ustedes ven acá. Lo que está en verde son temas que nosotros ya hemos abarcado o que ya hemos considerado como parte de este ciclo de webinars. Por ejemplo, la comunicación segura, la comunicación remota, en nuestro webinar de ciberseguridad que hicimos hace más o menos un mes atrás, lo que hizo Milton, en parte lo de los switches, ¿no es cierto? Y la comunicación de los device server, los gateways que estuvimos viendo la semana pasada. También en la semana de los supresores, ¿no es cierto? Estuvimos viendo cómo proteger infraestructura de comunicación con el supresor de transiente. Y lo que nos toca el día de hoy es justamente infraestructura de comunicación, que ya vamos entrando en tema, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, se compone de tres grandes áreas, ¿ya? Una es la tecnología para hacer conectividad en Internet industrial, principalmente basada en, puede ser cobre y fibra óptica, y podríamos definirlo directamente como como le llaman el cableado estructurado, pero en este caso un cableado estructurado de grado industrial. Y un tema que también nos quedó pendiente la vez anterior, un repaso de las tecnologías asociadas a fibra óptica, como por ejemplo lo que aparece ahí, los conversores de medio. Hay un tercer aspecto que, para efectos de ordenar la información que les vamos entregando, oportunamente vamos a incluirla en un webinar que tenemos preparado de videovigilancia, principalmente por la funcionalidad o la aplicabilidad que tienen los dispositivos de tipo PoE o Power over Ethernet, ¿ya? Así que para partir vamos a hacer un repaso básico de lo que se refiere a infraestructuras de comunicación, cómo definimos los medios de transmisión, para qué usamos las aplicaciones en cobre, para qué usamos las aplicaciones en fibra óptica. Voy a hacer algo que se me había olvidado hacer, que está, no sé si está afectando o no, pero yo escucho algunos mensajes y notificaciones, entonces no sé si están pasando hacia ustedes, así que voy a cerrar ahí el WhatsApp. Entonces tenemos lo que es la parte de infraestructura de comunicaciones y primero
como parte de infraestructura de comunicaciones, si pensamos en los modelos OSI o el modelo DoD que fue mencionado en la semana pasada, en lo que se refiere a las capas de comunicación, derechamente es la primera capa, es la capa física más cercana, digamos, al inicio de este modelo, en donde nosotros definimos, ¿no es cierto?, cuál es el medio de transmisión. Hoy día principalmente vamos a hablar como medios de transmisión de cobre y fibra óptica, ¿ya? Y es muy importante elegirlo en forma correcta, porque para saber efectivamente qué ocupar, tenemos que considerar aspectos como la distancia, la velocidad de transmisión, qué interferencias vamos a tener en nuestra instalación, y desde el punto de vista de la mecánica o de la robustez de la instalación, también es importante considerarlo. Yo, que bueno, vengo trabajando con Fénix hace más de 10 años, hemos sido testigos, probablemente muchos de ustedes también. Si una instalación tiene un sistema de control de muy buen nivel, pero tiene una red de comunicación de uso doméstico, por decirlo así, probablemente en el inicio eso va a funcionar bien, pero en el tiempo, con las vibraciones, con la exposición a la temperatura, lo que va pasando es que los semiconductores pierden su capacidad de funcionar correctamente y se empiezan a generar problemas. Por lo tanto, por eso es bueno considerar el Ethernet industrial, y eso a lo mejor no es algo que nosotros cuestionemos. Sin embargo, a nivel de lo que es el cableado estructurado o la decisión de poder generar la conectividad para esa electrónica basada en Ethernet industrial o en comunicaciones en general, si nosotros hacemos una consideración de uso de equipo, más bien de uso corporativo o uso doméstico, va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, por eso son aspectos relevantes la interferencia electromagnética o la inmunidad a la interferencia electromagnética, el aspecto de la interferencia mecánica, saber claramente qué distancias puedo cubrir, para qué. Hay algunas aberraciones ahí que de repente uno encuentra en terreno, que alguien usó un cable Ethernet en una comunicación de 400 metros y el cliente nos llama y nos dice: chuta, sabéis que el switch que me vendiste no funciona. Y uno dice, siendo bien respetuoso con el cliente, le dice: pero el problema que tiene usted, señor cliente, es que Ethernet funciona solamente a 100 metros, o a lo mejor, como regla de seguridad, 90 metros. Entonces esas cosas es importante irlas aclarando. Como ya ustedes ven en la pantalla o en la imagen, tenemos el cable de cobre, fibra óptica, en este caso, que son los aspectos que vamos a revisar junto con lo que está asociado a tecnologías inalámbricas. Y aprovecho de hacer la publicidad para la próxima semana. La próxima semana, en el fondo, es revisión de las tecnologías inalámbricas día martes y día jueves. Un formato de comunicación propietario que tenemos para el día martes, que se llama Radio Line, muy interesante, muy entretenido, y en el día jueves tenemos WLAN y Bluetooth. Ya, ahí Milton va a maravillarnos con lo que nos tiene preparado para la próxima semana. Bueno, en lo que se refiere al cobre propiamente tal, la verdad es que, como ya les decía, es muy importante poder utilizar conectividad de cobre correctamente conectorizada, ¿ya? O definir los estándares de uso de material en forma correcta. Y ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, el concepto del cable UTP, el cable STP, SFTP, etcétera, que en definitiva la terminación TP es porque es un par trenzado, ¿ya? Un twisted pair, ¿ya? U es porque no es apantallado, S porque es shielded, F es porque es foiled, tiene un foil ahí que nos permite generar una mejor interferencia, o sea, inmunidad a la interferencia electromagnética, como ustedes lo pueden ver ahí. Y también mejorar características respecto a la interferencia mecánica en función del tipo de conector que nosotros usemos, en función del tipo de cable. Muchas veces el cable va a ser quizás un poco más rígido, si va a ser instalado outdoor, o va a ser un poco más flexible, si va a ser utilizado con patch panel, etc. Y justamente también se definen en diferentes categorías, que no es más que, las categorías no son más que la capacidad del cable de poder generar una transmisión según una velocidad de datos, una capacidad de canal disponible en el cable. Y las tecnologías hoy por hoy, estamos hablando de la industria, digamos, estamos hablando de velocidades máximas de 1 giga,
10-100, que son las más típicas, categoría 5, categoría 6. Podemos llegar a categoría 6A, en 10 GB también, ¿no es cierto? Así que eso más o menos en ese rango nos movemos. Quizás categoría 7, pero en categoría 7 es más un sistema que nos da más robustez, si se quiere. En este caso no es muy popular todavía, categoría 7, en la industria, por lo menos en los niveles entry, que llamamos en los niveles de donde estamos hablando los tableros. También habíamos hablado acerca de la robustez mecánica. Típicamente el conector más utilizado, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, es el conector RJ45, que es el que aparece más a la izquierda. Pero también existen formatos de conectorización en el estándar M12, ¿ya? Y en el estándar M12 tenemos dos. El categoría 5, que es codificación, hay una codificación específica que se llama codificación D, para categoría 6A es un cable codificado que se llama X, ¿ya? Esencialmente cuando ustedes ven desde frente cómo se ve el dibujo que tiene, el dibujo que tiene el cable según sea hembra o macho, para aplicaciones principalmente de exterior, en donde yo necesito mayor resistencia a la vibración, incluso mayor estanqueidad para hacer una conexión directa en los tableros. Así que seguimos avanzando. Bueno, como ya les había dicho, hay aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando decidimos qué utilizar. La semana pasada Milton, por ejemplo, o el martes, perdón, hablaba de que en protocolos serie nosotros tenemos bastante más que 100 metros para poder comunicar un estándar RS485. Y eso está muy bueno, porque incluso ProfiDB, por ejemplo, nos permite llegar a 1200 metros con quizás no con los 12 megabits por segundo que ofrece el estándar como velocidad máxima, pero sí con una velocidad bastante buena. Por lo tanto, mientras más lejos, es preferido. De hecho, en Chile, probablemente muchos de ustedes todavía están lidiando o se enfrentan con proyectos en donde se especifica ProfiDB, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el estándar 485 nos da una distancia mucho mejor o mucho mayor que los 100 metros que da Ethernet. Por lo tanto, clásicamente cuando no podemos llegar a la velocidad o a la distancia que nos da Ethernet y queremos seguir manteniendo el estándar, nos cambiamos a fibra, por ejemplo. Sin embargo, hay otras alternativas, como por ejemplo esta que ustedes ven acá, la posibilidad de, con un sistema que nosotros tenemos que se llama Ethernet Extender, llegar a esa distancia, la distancia que ustedes ven en pantalla, del rango de 20 kilómetros. No siempre es aplicable, pero sí existe como alternativa. Si alguno de ustedes está interesado en revisar de qué se trata, podemos hacerlo, podemos mostrárselo sin ningún problema, y está basado en la tecnología que se usa mucho en telefonía móvil. En el caso nuestro se llama SHDSL, y que nos permite en rangos de hasta 20 kilómetros trabajar en 2 o en 4 cables con velocidades de hasta 30 megabits por segundo, y la verdad es que funciona bastante bien. Por lo tanto, el Ethernet hoy día nos deja como sujetos a el cobre en distancia bastante más pequeña, y cuando necesitamos mayor distancia, todo el mundo piensa de primera mano fibra óptica. Sin embargo, y aquí quiero un poquito avanzar en el tiempo, no sé si ustedes han escuchado, nosotros igual hemos estado hablando en nuestras redes sociales, en los Dialog Days que hicimos hace un tiempo, acerca del Single Pair Ethernet. El Single Pair Ethernet es una infraestructura de última generación que está siendo recientemente lanzada, se están definiendo los estándares, etcétera, que nos permite derechamente poder llegar en cobre a niveles de distancia similares a los que ofrece Profibas o RS485, por ejemplo, que estamos hablando del rango de los 1000 metros. Vamos a ver rápidamente un resumen que tengo aquí preparado de qué es lo que es el SPE. Y para eso, para asegurarme que el audio va a salir, voy a dejar de compartir un poco. Voy a volver a compartir, incluyendo el audio del sistema. Y ahora nos vamos a ir al video. Ustedes ahí me dicen qué tal se escucha. Según yo debería estar más o menos en ese nivel o por ahí. Y vamos a ver. Single Pair Ethernet. Infrastructure for the world of tomorrow. Ups. Industry is in flux.
justo me pasó algo que no quería que me pasara, pero no se preocupen, porque esto lo resolvemos muy rápido. Y ahora sí, vamos de nuevo. For the world of tomorrow, industry is in flux. Digital connectivity and modularity are penetrating industrial technology and enabling highly flexible production. But often in the final layers of automation, connectivity still comes up against structural barriers. How can these barriers be overcome? With Single Pair Ethernet, or SPE for short, the next generation of Ethernet technology, which for decades has been one of the main arteries of industrial digitalization. SPE takes Ethernet connections, which traditionally have either 2 or 4 pairs of cables, and narrows them down to just 1 pair. This saves space and enables comprehensive, standardized communication between many devices via the Ethernet protocol. That way, SPE can rely on existing structures and lengthens the reach between active components to 1,000 meters. The support of power over data line, time-sensitive networking, and OPC unified architecture result in maximum flexibility and availability, protecting application security even in time-critical scenarios. The bottom line, Single Pair Ethernet is the key technology for Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things. The old hierarchy of devices is being replaced by a multitude of smart devices which are connected according to consistent standards from the sensor all the way up to the cloud. That's how SPE enables flexible production processes and innovative solutions for every type of application. Single Pair Ethernet, infrastructure for the world of tomorrow. Bueno, la verdad es que esto es una intro solamente de una tecnología que nosotros, en la que nosotros estamos trabajando activamente desde hace un tiempo. La organización que ustedes ven acá, esta página, singlepairethernet.com, es parte de un grupo de fabricantes, en los que está incluido Phoenix Contact, que de alguna forma eh, estamos trabajando para poder definir el estándar, para poder trabajar el lanzamiento de productos. De hecho, ya hemos lanzado algunos a nivel de lo que es estructura, pero en esencia, y no nos vamos a concentrar en eso el día de hoy porque es un estándar bastante nuevo, pero sí en webinars futuros obviamente les vamos a ir contando qué es lo que sucede. Tenemos planificado hacer un evento con el apoyo de algunos colegas de Casa Matriz, así que ahí para contarles en qué está este desarrollo. Mientras tanto, mientras esto todavía no existe o no es masivo, seguimos con el cobre y la fibra. Y ahora nos pasamos a la parte de la fibra, en la que típicamente tenemos diferentes formatos de conectorizado. Los más utilizados hoy por hoy, por lo menos a nivel de las aplicaciones con las que nosotros nos enfrentamos, son SC Duplex y LC, ¿ya? ST por ahí se encuentra todavía, pero es cada vez menos. Yo cada vez que veo el conector ST me acuerdo de cuando estudiaba en la universidad y se conectaba la bayoneta del cable coaxial del osciloscopio. Pero bueno, una de las desventajas, digamos, que tiene el ST es que como son individuales puede inducir un poco el error en la instalación. En el caso del SC Duplex y el LC. Y yendo un poco a las tecnologías y a los tipos de material que se usa en la fibra, la fibra más utilizada son esencialmente las fibras de vidrio hoy día. Hay algunas aplicaciones en HCS, que es un material híbrido entre vidrio y polímero, y aplicaciones derechamente en polímero, principalmente esto es en la industria automotriz, donde si ustedes se fijan comparativamente el diámetro del núcleo y de la chaqueta de la fibra es bastante más grande, mientras el material, por decirlo así, es más lento, por definirlo de alguna manera, ¿ya? El polímero es bastante lento, pero es una fibra de bajo costo que se usa mucho en la industria automotriz, principalmente porque hay una razón que no solamente está relacionada con la distancia en tomar la decisión de usar una fibra, sino que está relacionada con la inmunidad a interferencia electromagnética que tiene la luz, ¿ya? O sea, entre otras cosas, yo puedo tirar un cable de fibra al lado de un cable de fuerza y no hay absolutamente ningún problema, ¿ya?
Entonces, esa es una de las razones por las que se usa, sobre todo en máquinas, por las máquinas de soldado, etc. En el caso nuestro, muchas veces es por distancia, pero también se usa mucho. De hecho, no sé si en la sala hay alguien participante del segmento de industria de energía. En las subestaciones eléctricas es muy común ver switches con 16 bocas de fibra y muy pocas bocas de cobre, cosa que es bastante al revés en varios otros segmentos por la inmunidad electromagnética. Entonces tenemos las fibras de vidrio, multimodo y monomodo. En esencia lo más utilizado es esto. Sin embargo, la técnica va avanzando. Si ustedes se fijan, bueno, nuevamente esta presentación va a estar disponible. Me imagino que la información de las anteriores ya está en Octobertech. Lo vamos a subir, ojalá hoy día mismo, junto con el video. Y aquí ustedes tienen un ejemplo, ¿ya? Respecto de fibra, material, multimodo o monomodo, las longitudes de onda con las que se trabaja. En esencia, lo único que tiene que pasar para que una fibra funcione bien de un lado y otro es que el generador A y el generador B tengan la misma longitud de onda. Digamos. Puede ser que yo use un conversor de medio de un fabricante A con un fabricante B, en este caso sobre Ethernet, y lo único que tengo que fijarme es que la longitud de onda se maneje de la misma forma. Y ahí están más o menos definidas las distancias típicas sobre las que se trabaja según los formatos de conector. Si ustedes se fijan, aquí no aparece el conector LC, que se mencionó recién, porque este estándar va como avanzando un poco más. Y si ustedes se fijan, para quienes quizás han tenido un poco de mayor relación con estas comunicaciones, ¿no es cierto? Tenemos la tecnología OM, ¿ya? O el estándar OM o OS. Ahí yo puse OM, me faltó el OS. Por subcategorías que existen ¿cómo se llama? En lo que son las fibras ópticas. Entonces, todo lo que son OM son fibras multimodo. Y los OS, que aparece uno solamente ahí, pero hoy día existe OS1 y OS2, son diferentes subcategorías en el uso de las fibras. ¿Por qué? Principalmente por los rangos de distancia que soportan, los tipos de longitud de onda que manejan, pero principalmente se asocia a la capacidad de canal que tiene la fibra. Una fibra con una menor atenuación tiene una mayor capacidad de canal o una mayor distancia de cobertura. ¿Ya? Y eso yo, para no decirles que esto es muy información muy secreta, ustedes ponen estándar OM y OS y aparecen cuadros como este en los que se hacen recomendaciones de longitudes de onda, velocidad y distancias recomendadas. ¿Ya? No es más que eso. Si ustedes se fijan, ahí están los diferentes formatos. En esencia, nosotros sí ocupamos harto el OM2, OM4 y el OS1, OS2, ¿ya? En nuestros estándares en lo que se refiere a fibra. Sin embargo, eso es más que nada a nivel de, como les decía, de las capacidades de velocidad y distancia en las que se vayan a trabajar. Es muy común que se use una fibra óptica monomodo en una aplicación de 1000 metros. Y si ustedes se fijan en este cuadro, la fibra monomodo se recomienda en distancias por encima de los 25 kilómetros. Pero bueno, ahí cada uno con sus gustos, si tiene dinero, en general los equipos monomodos son más costosos, así que no es problema. Bueno, terminamos la parte de la teoría en lo que se refiere a la fibra y nos vamos derechamente a lo que es infraestructura, según lo que aparecía al principio, de comunicaciones en lo que se refiere a conversores de medio para Ethernet y para protocolos serie. Con los conversores de medio para protocolos serie. No nos vamos a detener en todos, principalmente lo que nosotros encontramos con mayor frecuencia en el mercado son Modbus y Profibus DP. Modbus RTU, Profibus DP. ¿Ya? Y en esencia no es más que un equipo que tiene uno o dos interfaces de fibra, ya usted solamente ve uno ahí, pero existen con uno o dos interfaces de fibra y una interfaz de cobre, ¿ya? Que es parte de la infraestructura de automatización como área de negocios que nosotros manejamos.
Nuevamente nos encontramos con más o menos lo mismo, fibra de vidrio, plástico, HCS, aquí están los estándares que se pueden comunicar, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un conversor 4.8 Cisco, 2 hilos, que típicamente se usa en Modbus, ¿ya? Que tiene la particularidad de que se transforman en un sistema, si ustedes se fijan ahí, se transforman en un sistema como de hub, ¿ya? Y al estar transformados en ese formato sistema de hub, nos permite conectar varios equipos y generar diferentes topologías que ya vamos a ver. Si ustedes se fijan, esto nos ayuda a recordar un poco las aplicaciones, no solamente para Ethernet, sino que también para protocolos que son serie, ¿ya? Y en el formato nuestro, obviamente ustedes pueden usar uno solo, como el que aparece ahí, pero pueden generar un sistema con fuentes de alimentación redundante y armar un hub de fibra, ¿ya? ¿Para qué van a decir ustedes? ¿Para qué me va a servir tener un hub de fibra? Bueno, aparte de una serie de otras características de diagnóstico, para poder generar diferentes formatos de topología. La topología más típica que yo trabajo en fibra óptica sobre Ethernet, por ejemplo, siempre es una línea, ¿ya? Salvo que tenga más puertas de fibra, voy a tener una estrella si es que un switch tiene más bocas de fibra. Pero típicamente en Ethernet es una línea. Pero en el caso de la comunicación serial, se puede, gracias a la disponibilidad que nosotros tenemos de equipos con una interfase de fibra o dos en la parte fibra, valga la redundancia, podemos generar estructuras de línea, estructuras de árbol, estructuras de anillo, eso es súper común para Profibus, por ejemplo, y dependiendo de el tipo de producto, vamos a elegir el correcto para la fibra adecuada, ¿ya? Y en el caso de los conversores para Ethernet, nos vamos acá con una serie de equipos, ¿ya? Que nos resuelven, ¿no es cierto?, la problemática de poder extender a mayor distancia, como ya habíamos dicho hace un rato, el formato de comunicación. Ahora, esta es una pregunta que habitualmente nos hacen algunos clientes. Dicen, ¿qué beneficio obtengo yo de usar un conversor de medio Ethernet si puedo comprar un switch con una interfase de fibra, como lo que ustedes ven ahí? Bueno, vamos a aclarar esa diferencia. No siempre aplica, pero muchas veces es correcto. La primera pregunta, ¿cuántos puertos de cobre necesito realmente para la conexión punto a punto, que es lo más típico en fibra? Uno solo, ¿verdad? El formato de fábrica, muchas veces no tenemos todo el espacio en el tablero. Entonces, es bastante más pequeño. En algunos casos, ¿ya?, necesitamos que haya una latencia lo más baja posible. Por lo tanto, más puertos de cobre significa mayor latencia. Aquí hay un concepto que es la capacidad de diagnóstico o la administración del enlace. Y aparece un concepto que se llama Link Fault Pass-Through, que se lo explico enseguida, que de alguna forma no está disponible en un switch, por ejemplo, no administrable, porque esa es la comparativa que estamos haciendo. Y obviamente también queremos pagar lo menos posible. Pero también hay un aspecto que aparece últimamente pensando en la parte de ciberseguridad. ¿Qué significa tener un switch no administrable con bocas no utilizadas cuando yo tengo que hacer solamente un solo enlace de fibra? Que cualquiera puede llegar y meterse en las bocas que no están utilizadas y que yo no tengo la opción de bloquearlo, porque ese switch no es administrable. Entonces, aquí ya tenemos una comparativa interesante. Vamos a explicar rápidamente a qué se refiere el Link Fault Pass-Through, que no solamente es una tecnología que nosotros manejamos, sino que también es una tecnología disponible con otros fabricantes, que en definitiva nos permite avisar en el lado del switch administrable. Aquí tenemos un dispositivo de campo, un conversor de medio y un switch administrable, que en este caso tiene alguna boca, la que ven ahí, tiene unas bocas de fibra, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de convertir por distancia o por inmunidad electromagnética, convertimos a fibra y llegamos al switch de la parte más supervisora, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una falla?
Bueno, el link fault pass-through nos da un aviso al sistema, ¿ya? Y ese aviso al sistema es posible detectarlo a través de el switch administrable para que, por ejemplo, por SNMP le avise al administrador de red que hubo un problema en la comunicación de cobre ahí. Cosa que no, lamentablemente, no pasa con un switch administrable tradicional. Por lo tanto, por decirlo así, es como entender bien el concepto de por qué utilizar un switch no administrable con una boca de fibra versus un conversor de medio. ¿Ya? Eso es en esencia lo que queríamos aclarar. Por lo tanto, sí, los requerimos, los necesitamos. Un dato súper importante, los conversores de medio de uso industrial, por lo menos en el formato que nosotros manejamos, son habitualmente en velocidades de hasta 10-100, ¿ya? O categoría, digamos, el Fast Ethernet que se llama. Si usted necesita una velocidad en fibra mayor, tenemos switches administrables con unas bocas que se llaman SFP, y se los contamos ahí. Esta, por ejemplo, es una boca SFP, o no, esta es una boca LC, perdón. Y con eso nosotros podemos transmitir en fibra en velocidad giga, ¿ya? Entonces ahí empezamos a mostrar el portafolio con equipos en diferentes formatos. Habitualmente estos que son de color verde, que ya en un rato se van a convertir todos a color gris, pero de plástico, son equipos con la mayor cantidad de aprobaciones. Ideal para industria naviera, oil and gas, aprobaciones ex si es que es necesario, etc. Y aparece, entre otras cosas, la tecnología WDM, que si alguna vez la escucharon o no, si ustedes se fijan, todos los conversores de acá tienen dos bocas o dos puertos de fibra, porque yo para transmitir la luz tengo un transmisor y un receptor. Pero en el caso del WDM tiene una sola puerta o una sola boca de fibra, ¿ya? Y eso es como raro, pero ya les explico de qué se trata. Es, bueno, en el caso de los conversores de 660 nanómetros, fibra de polímero, vimos que esto no aplica mucho en nuestro mercado, pero en el caso de los que son 1300, sí, derechamente aplican para lo que son las fibras de vidrio. Y tenemos en ese caso monomodo y multimodo. Entonces, ahí aparecen los diámetros, o sea, los típicos formatos de fibra con las velocidades recomendadas, ¿ya? Conectores C y ST principalmente. Y aquí les pongo el ejemplo para no dejarlos metidos y qué aplicación tiene, por ejemplo, el tema de la fibra monopelo. Muchas veces en la casa, en el router de la casa, los que tienen conectividad de fibra, tenemos una fibra monopelo, eso es una aplicación más bien doméstica. En este caso es una aplicación bastante simpática porque nos permite con un solo cable poder generar la conexión en las dos longitudes de onda que ustedes ven en la pantalla. El WDM viene de, ¿dónde está? Viene de Wavelength Division Multiplex. En esencia, se hace la transmisión de la data de los ceros y uno por color. ¿Ya? La discriminación de los datos se hace por color, no por prendido o apagado como se utiliza en un switch con doble boca de fibra, o sea, en un media converte con doble boca de fibra. Y aquí, por ejemplo, hay un caso bastante atractivo, digamos, que justifica el uso de esto. Si tenemos un sistema con doble fibra, no podemos hacer esto que ustedes ven acá, porque es una juntura rotatoria óptica. Y esa juntura rotatoria óptica me permite que haya un equipo conectado en un lado de este aerogenerador y un equipo que esté girando gracias a ese accesorio, ¿ya? Si es que no lo habían visto antes, por lo menos para mí fue bastante atractivo, digamos. Entonces ese switch o esa juntura rotatoria nos permite tener la conectividad sin ningún problema. En este caso el problema no es de distancia, el problema es cómo poder tener las apps, por ejemplo, de aerogenerador comunicada, porque hay muchos parámetros que medir, la velocidad del viento, muchas cosas ahí que pasan dentro de un aerogenerador. Y en este caso se venden por par, ¿ya? O A o B, según el caso, porque vienen así como pareados, digamos, se vende como set. No es así con el caso de los media converters tradicionales, porque como ya les dije, para Ethernet puede trabajar un media converter de Phoenix con uno de otro fabricante o con una boca de fibra de un switch
siempre y cuando trabajen sobre el mismo longitud de onda y la misma velocidad, ¿ya? ¿Qué otros tipos de media converter manejamos? Por ejemplo, estos que necesitamos aprobaciones sobre robustez específica. Y ahí aparece el estándar 6850, que es bastante popular, como ya les dije, en el segmento de la industria de energía, en donde la interferencia electromagnética es tal que necesitamos robustez de interferencia y con ese estándar podemos manejar sin ningún problema, ¿ya? De hecho, estos son equipos que nosotros comercializamos a nivel local en este tipo de industria, ¿ya? Y para sistemas que son críticos en lo que se refiere a la temporización, ¿no es cierto? O el tiempo de latencia, son ideales este tipo de switches. Sin embargo, los más vendidos son esta serie que ustedes ven acá. Cuando nosotros tenemos que hacer una aplicación básica, la serie Factory Line FL Media Converter FL-MC1000 SC, quiere decir Factory Line, que es el nombre de la familia, Media Converter 1000, la serie básica, para conector SC, ¿ya? Y eso, de hecho, ese es el más vendido, el que ustedes ven ahí en pantalla. Bien, ¿qué es lo último que nos queda? Nos queda hablar de algo que muchas veces no nos preocupamos tanto, pero que en definitiva influye mucho a la hora de echar a andar o poner en servicio nuestro sistema, lo que es el cableo estructurado industrial, ¿ya? Nosotros hemos estado hablando de esto últimamente porque hemos fortalecido nuestro portafolio de productos en esta área, principalmente esta área, con lo que es conectividad RJ45, M12 sobre comunicaciones, Ethernet o serial, patch panel de cobre, cajas de empalme de fibra, pigtail o, ¿cómo se llama?, jumper de fibra, y los patch cord de cobre, ¿ya? En esencia, es más o menos eso de lo que estamos hablando. Nosotros llamamos este set de productos, este grupo de productos, le llamamos Plus con Data en nuestro portafolio. Y si ustedes se fijan, ahí aparecen varios productos que más y más se van demandando en nuestro catálogo. Entonces, un segundito. Así que mira, estoy medio solo por acá y tengo que responder. Así que como ya les decía, nosotros nos ha ido bastante bien con esto. Queremos compartir un poco la experiencia, cómo son los productos. Y si ustedes se fijan, aquí aparece como una explicación de los formatos de conectorizado que nosotros manejamos en cobre y los formatos de conectorizado que manejamos en fibra. Ya yo les mostré, por ejemplo, este conector ST, conector SC duplex, conector LC, que son los más típicos en fibra. También vimos cómo el sistema SPE ya va empezando a tomar forma. Ahí aparecen conectorizados SPE o Single Pair Ethernet IP20 estándar y un estándar M8, que es bastante pequeñito, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar para un próximo webinar. Y lo más utilizado, ¿no es cierto?, son el formato de conectorizado en RJ45, pensando en lo que es el grado industrial. Hay una serie de características, pero lo que me interesa más, ya sea en cobre o en fibra, que tengan como una visión general de cómo nosotros podemos ayudarlo, ¿ya? Y a continuación, una vez que termine esta parte, me voy a mover un poco a la información o a los documentos en donde uno puede encontrar los productos para poder ir armando su solución. Por ejemplo, como ya les decía, de los productos más vendidos, trabajamos mucho con los cables patch, ¿ya? Estas que son sistemas que nos permiten generar la conexión entre el interior y el exterior del gabinete, ¿no es cierto?, para poder dar robustez al sistema, el adaptador de Real-DIN o la patchera, el patch panel de cobre de montaje a Real-DIN, que es individual,
¿ya? Y los distribuidores de fibra o las cajas de empalme, que hoy día empezamos a trabajar con las cajas de empalme de Real Deal, pero también empezamos este año a trabajar con distribuidores de 19 pulgadas. Ya les voy a mostrar algunas cositas, pero si ustedes se fijan ahí, hay una serie de soluciones, conectores más o menos robustos. No se asusten por el tema de los precios, porque eso siempre lo podemos resolver. Al principio teníamos precios bastante fuera de mercado, pero como somos marca en Chile, hemos tenido la instancia de poder generar un formato de precio atractivo para este tipo de cosas. Por ejemplo, este conector, que es un conectorizado rápido, que se llama conector ITC, ya les muestro de qué se trata en un par de videos que tenemos preparados, cómo se puede manejar. Bueno, los cables patch y los jumpers de fibra, que son cosas que nosotros ocupamos habitualmente. Y finalmente son las aplicaciones outdoor, ¿ya? Aplicaciones outdoor en donde necesitamos IP67, en donde necesitamos robustez a las interferencias, por decirlo así, de la instalación, y también en lo que se refiere a vibraciones, etc. Así que en términos generales, nosotros eh, estamos bastante comprometidos con poder colaborarles con lo que es esto de infraestructuras de comunicación. Para aterrizar, por decirlo así un poquito, esta información que les acabo de presentar, quiero mostrarles dos cosas. La primera es, espero que se siga manteniendo el audio. Me avisan si no se escucha, si no lo... Aquí tengo un pequeño video que nos muestra cómo es típicamente una de las cajas de empalme más vendidas, digamos. Así que ahí me dicen si se escucha el sonido, si no lo tiramos. No. Compact and yet spacious. The DIN splice box for reliable fiberglass. ¿Perdón? ¿Se Todo escuchó, bien con el profe? audio, se escucha muy bien. Ah, perfecto, gracias. Connections. Comprehensively tested components ensure permanent trouble-free function and data transmission. Reduce installment time thanks to pre-assembled, ready-to-splice design. The ideally dimensioned fiber retainer provides sufficient space and ensures defined bend radii. The compact housing for up to 12 duplex front connections can be attached flexibly, thanks to the wide variety of mounting options available with the DIN rail adapter. Bueno, la caja en sí es una caja metálica que en general lo que nosotros hemos encontrado en el mercado son cajas que se arman de forma por separado, en donde tú encuentras la caja metálica, el conector, los pigtails y después se hace el fusionado dentro. Todo eso se vende por separado y muchas veces no es tan fácil llegar a ser el conectorizado. Entonces, en nuestro concepto, la caja viene lista. Lo único que tú tienes que hacer es venir con la fibra de terreno, incluso la caja viene con la prensa estopa y se hace el empalme, digamos, no se ve porque esto es una animación. Si ustedes quieren, voy a aprovechar aquí de hacer solamente una búsqueda, si alguno quiere ver más detalle. Hay un colega que se dio el trabajo, si ustedes se fijan, ese video tiene 5 minutos de duración, se dio el trabajo de mostrar cómo se hace el empalme con la fusionadora. Pueden verlo, es escribir FDX20, Phoenix Contact, ese es el nombre de la familia de productos, y lo pueden ver sin ningún problema. Lo mismo en el caso de los patch panel. Ya venimos también trabajando con esto con bastante éxito. Este es un patch panel, por decirlo así, de precio más bien medio, hay uno básico, pero quiero que revisen, digamos, también el beneficio que se obtiene con este sistema de conectores. Save time when laying Ethernet cabling from the field to the control cabinet. The patch panel with IDC connection reduces installation time by up to 60%. Push unstripped conductor in, press shut, done. Bueno, este video es bastante más extenso, no lo pueden ver después. Pueden poner patch panel Phoenix Contact. El que quiero destacar justamente es el último, el de color negrito ahí. Hay varias características que me interesa subrayar. Primero, este cable es cable foliado y es cable con pantalla, o sea, sería un SFTP, ¿ya?
debería ser categoría 6 o categoría 6A. Y si ustedes se fijan, se hace el desaislado, se conectan los pines sin desaislar en esos orificios y se giran o se Push unstrip conductor in, press shut, done. Se empujan hacia la izquierda en donde hay un cuchillo que toma y muerde el cable, ¿ya? Esa conexión es la conexión rápida, la conexión que nosotros llamamos IDC, que también está disponible para el conector RJ45 volante conexionado rápido. Y otro beneficio es la robustez mecánica que nos da, porque tenemos esta pieza que es metálica, de acero inoxidable, y que cuando cierra nos permite dejar esto con, protegido contra tracción mecánica, pero además ese conector nos permite dejar aterrizado en el riel el shield del cable, ¿ya? Y finalmente queda, como ustedes ven, ahí, ¿ya? Cerrado, ordenadito. Como les decía, PP, RJ, IDC se llaman, están disponibles como una solución muy, muy atractiva. Lo último que les quiero mostrar, llegando ya al final de nuestra presentación, es hacer una suerte de repaso de algunos aspectos que nosotros ya hemos estado viendo respecto de lo que se refiere a el área funcional de redes industriales y ciberseguridad, para que ustedes tengan acceso a la información. Y lo que estoy mostrándoles en pantalla es una carpeta. EFIN es porque es una campaña que se llama Everything for Industrial Networks, o todo para redes industriales, y yo la tengo copiada en mi OneDrive, en mi disco, ¿ya? El disco que tengo en internet, ¿ya? ¿Qué es lo que hice antes de la presentación? Transformar el acceso a esa carpeta en un link, ¿ya? Y el link está disponible en el chat en este momento. Me imagino Milton y Carlos lo tenían, así que ahí se los van a compartir. Entonces ustedes van a tener acceso a estos brochures. En particular vamos a revisar rápidamente dos. El primero es este de Ethernet general, ¿ya? Todos estos brochures vienen hipervinculados, por lo tanto es muy fácil navegar y teniendo buena vista, digamos. Primero vamos a partir con la parte de los conversores de medio, ¿ya? Y ahí está un resumen bastante bueno, basado en lo que nosotros acabamos de ver en la presentación. Y si ustedes se fijan, acá tenemos, ¿no es cierto?, un resumen. Voy a agrandar un poquito aquí con las diferentes características de los equipos. Incluso si ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero ver las características en detalle, hago clic ahí y me voy a internet, si es que mi computador está conectado, ¿ya? Eso para el repaso, ¿no es cierto?, de los conversores de medio. Y en lo que se refiere a lo que es la parte de tecnología de instalación, ¿no?, infraestructura, ¿no es cierto?, de comunicación, las pacheras, ¿no es cierto?, y algunos otros productos. Bueno, aquí aparecen también, no lo toqué en la presentación, pero existen lo que se llaman los aisladores galvánicos para Ethernet. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, y no tenemos la opción de poner fibra, tenemos interferencia electromagnética y con eso limpiamos la señal de la suciedad o la mugre en sentido de emisión electromagnética. Aquí en esta parte tenemos las pacheras, ¿no es cierto?, conectores, ahí están diferentes formatos de conectores según las categorías, categoría 5, categoría 6, conectorizados rápidos, y esto junto con el segundo brochure, ¿ya?, que es este de acá. Este también está full actualizado al año, digamos, incluso hay algunos lanzamientos 2000, es válido para este año y para el próximo, ¿ya?, en donde nos podemos ir derechamente al overview de producto, ¿ya?, y en el overview de producto encontramos, por ejemplo, las cajas, ¿ya?, y vamos a aprovechar de repasar algunos conceptos de selección. Por ejemplo, aquí dice, en el caso de la fibra OS2, ¿ya?, o en el caso de la fibra multimodo, OM algo, ahí si ustedes se fijan, OM2, OM4. Entonces aquí claramente nosotros podemos decir que tenemos una caja empalme
Si ustedes se fijan, esa viene sin pigtail, también existe una forma de armar la propia, pero lo más vendido por nosotros es las cajas armadas con 6 o 12 bocas según el tipo de conector, ¿ya? Y ahí tiene el código listo. Lo más utilizado, por ejemplo, en multimode o M2 y en el OS2 es el PC. La diferencia entre PC y APC, lo estaba mirando, es la forma en la que el conector, valga la redundancia, se conecta con la fibra, ¿ya? En el caso del APC, es un sistema que es con un ángulo, ¿ya? Por decirlo así, el de última generación, y que protege la vida útil de la boca de fibra de la electrónica más bien, ¿ya? Bueno, eso es un detalle. Entonces aquí están los seleccionadores y lo mismo, y esto derechamente algo nuevo, para las cajas de empalme de rack. Esto nosotros no lo teníamos, si ustedes se fijan ahí, esto fue lanzado este año, y ya hemos, bueno, en el caso de la caja de empalme, las lanzamos más o menos en 2016, 2017, y vamos, pero muy bien, porque es un producto muy atractivo, y lo mismo esperamos que pase con las cajas de empalme de rack, ¿ya? Mismo con los adaptadores de riel. Este es un adaptador, el 1100077, es un adaptador de patchera, un patch panel de cobre, que viene con el conector RJ45 incorporado, ¿ya? Que sería ese, ¿ya? O sea, viene eso más eso, es ese código que ustedes ven ahí. ¿Qué otras cosas entretenidas? Bueno, las pacheras de los patchcore, ¿ya? Y finalmente, voy a checar un poquito, conectorizado de diferente tipo en Ethernet y en algunos otros protocolos, por ejemplo, Profibus, para estándares M12, según las categorías 5, 6 y 6A, ¿ya? Y ahí están los conectores RJ, los patchcore, los DSD, aquí hay incluso unos UTP. Los invitamos a que revisen precios con nosotros. Si es que están en el negocio de los data centers y esas cosas, tenemos ya estructuras de equipamiento competitiva en esos precios. Y los jumpers de fibra óptica. Bueno, en general, si pudiéramos decir, este webinar me costó, digamos, encasillarlo en una hora, pero estamos cumpliendo el objetivo de lo que yo les quería mostrar. En general está relacionado con cómo yo puedo construir mi red para que quede tan robusta y similar a la calidad, ¿no es cierto?, de los productos que yo voy a ir eligiendo, ¿ya? Por lo tanto, podemos compartir también la experiencia nuestra de aplicaciones, de qué producto utilizar versus otro. Y como les dije, muchas veces pensamos solo en cobre, a veces tenemos que irnos a fibra. En un tiempo más vamos ya a trabajar derechamente en el formato de SPE. Ya les contamos más detalles acerca de eso. Así que ya llegando al final, no sé si aparecieron algunas consultas, Milton, mientras hablaba. Sí, Álvaro, hay dos consultas que estarían pendientes, te las voy a leer. La primera es de Mauricio, que dice, ¿qué problema se puede generar al utilizar un conector RJ45 con cable Cat6A? Según su experiencia, ¿se produce algún problema? No, la verdad es que lo que tú tienes que fijarte cuando utilizas un cable categoría 6A es que el conector también te permita manejar ese estándar de velocidad. Porque cuando tú usas un RJ45 estándar con un cable categoría 6A, a lo más vas a tener, por decirlo así, una robustez en la capacidad de interferencia electromagnética, digamos, que te ofrece el cable en sí, por el foliado de los pares y por el shield. Pero si tú pones un conector estándar en una categoría 6A, no vas a poder llegar a la velocidad que tú quisieras llegar, si es que ese es tu objetivo. Eso en esencia el punto. Por eso que uno tiene que fijarse que sea el conector, el cable, todo, digamos, compatible con el estándar, si es que el objetivo es
además de tener la robustez mecánica y electromagnética, poder sacar el partido de la velocidad que uno quiere. Genial. Eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Otra dice de Teodoro. ¿Existe Splicebox OM3 en Phoenix Contact? No. Nosotros no tenemos Splicebox M3 o M3 en Phoenix Contact. Yo he estado averiguando y la verdad es que OM4 es bastante mejor que OM3. Bueno, desde el 1 en adelante, ese es el orden, digamos. Lo más utilizado, lo más estándar es OM2 y lo que viene después es OM4. Ahora, la compatibilidad, si tú necesitas un sistema OM3 y usas un Splicebox OM4, técnicamente no tienes ningún daño, digamos. Probablemente pienses que vas a pagar un poco más, pero la verdad es que en temas de precio no hay problema. Tenemos experiencia en donde nos piden un OM3 y utilizamos cajas de Palme OM4 sin ningún problema. Podemos hablar por interno y resolver. Igual están los patches de fibra o M3, esos sí los tenemos. Ok, gracias, colega. Así que eso, si es que no hay ninguna consulta más, les recordamos que dos cosas. Que la próxima semana, como les dije al principio, seguimos con la última serie de webinars de junio, que son tecnologías inalámbricas, ¿ya? Yendo a la parte de la presentación, es lo que está ahí, ¿no es cierto? Y con eso ya cerramos el capítulo completo del área funcional de ciberseguridad y redes industriales. Así que para quienes se interesen, ahí está lo que se viene el próximo martes y el próximo jueves. El martes, como ya les dije, es Radio Line, que es un formato propietario de radios que a nosotros nos ha hecho ganar mucha plata en Chile. Y esperamos que ustedes lo puedan conocer para que también puedan ganar dinero, porque por eso trabajamos, ¿cierto? Para poder tener aplicaciones entretenidas y les mostramos ahí cómo hemos hecho cosas, qué herramientas tenemos, cómo hacemos diseños, dimensionamientos de enlaces, todo lo que hemos aprendido también bailando, como se dice, con la fea en terreno, también son experiencias entretenidas que comentar, pero que de alguna forma nos han posicionado como un proveedor de tecnologías inalámbricas muy confiable en el mercado. El día jueves de la próxima semana tenemos comunicación de tipo Wi-Fi y Bluetooth, también mismo formato. Así que, bueno, llegando ya al final del webinar, no me queda más que, vamos a dejar de compartir, no me queda más que agradecerles su atención y nada, pues, esperamos poder contar con su presencia la próxima semana. Les deseo un lindo término de día jueves y que se sigan cuidando. Nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien.